No debería haber leído Uzumaki antes de dormir. Si estás metida o metido en el mundo del manga o del terror, es muy posible que te suene esta cara. ¿No? ¿Y qué tal con su nombre? Junji Ito. ¿Nada? ¿Y si te enseño uno de sus dibujos? ¿Y ahora? Ya sea que lo conocieses de antes o que este vídeo sea el primer contacto que tienes con él mismo, te voy a decir que este es un mangaka que hoy por hoy es un icono del terror japonés del noveno arte, es un artista reconocido fuera del país del sol naciente y en cualquiera de las listas de recomendaciones de mangas de terror que puedes encontrar en internet, después de media hora de tu porno diario, claro, él está presente. Tommy fue su primer trabajo por el cual ganó un premio de renombre y de ahí su carrera empezó, escribiendo y dibujando dos tomos de Tommy y más tarde un tercero llamado Tommy Again, un montón de historias cortas y algunas series entre las que se encuentra Uzumaki. Los fanáticos de Ito debaten constantemente cuál es su mejor obra, si Tommy o Uzumaki, pero una cosa es segura, tanto la una como la otra son las obras más reconocidas del autor y las que exponen el estilo de Junji Ito, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Así pues, veremos qué tiene este hombre entre sus páginas que ha atrapado a tantos fanáticos del terror. Se me ocurren muchos adjetivos para hablar de Junji Ito, pero empecemos por este, desquiciante. El autor coge a sus personajes, pobres diablos sin nada en particular, personajes inocentes que simplemente viven sus vidas de forma corriente y los sumerge en ambientes, escenarios y situaciones surreales que aplastan la lógica y la templanza, ambientes obsesivos que desesperan a los más cautos y pervierten a los más puros. Esto no es de golpe, sino que el autor se asegura de que todo es progresivo y de que todo va a estallar en un clímax final explosivo y gráficamente horroroso. Este elemento desquiciante y obsesivo está presente en las dos sinopsis de las series. En Tommy se nos narra la historia de una joven que luego de ser asesinada y descuartizada por sus compañeros de clase y por su profesor, que también era su amante, tenía tela la niña esta, reaparece en la escuela al día siguiente y todos los chicos caen como en una especie de embrujo por el cual se sienten atraídos hacia ella y harán todo lo que ella les ordene, sintiendo una obsesión desquiciante hacia Tommy. En Uzumaki se nos narra la historia de un pueblo japonés no muy modernizado llamado Kurouzo, y en él sus habitantes de buenas a primeras empiezan a sentir una extraña curiosidad y atracción hacia las espirales. Da igual donde estén, si en un dibujo en una forma natural como el caparazón de un caracol o en la forma que puede tomar el agua al irse por un desagüe. Todo esto es observado por Kiri y por su novio, que ven cómo los pueblerinos empiezan cada vez a estar más y más locos, con una actitud más desatada, sintiendo una obsesión desquiciante hacia las espirales. Como veis, en esencia ambas series tratan el mismo tema con metas distintas. En una la meta es una muchacha que se supone que es joven y bella y en otra... bueno, a ver, en otras son espirales, no tiene mucho más. El autor trabaja con ideas centrales en las cuales siempre se rodea. Son ideas simples pero con potencial. Todos podemos comprender la premisa de que un chico se sienta atraído por una chica incluso al punto de hacer locuras. Ideas que no son rebuscadas, ideas que un espectador puede asimilar de forma rápida y fácil. En cuanto a una espiral, bueno, vayamos un momento a clase. Una de las formas de llamar la atención visualmente es cargando imágenes, realizando sombras profundas y contrastes con claroscuros, usando formas retorcidas y vagamente familiares, figuras abstractas que evocan al infierno y a la condena eterna, como por ejemplo el bosco. Pero también se puede llamar la atención con formas simples, formas con trasfondo, pero que vemos y asimilamos día a día como los cuadrados, rectángulos o los círculos. Si ya nos metemos con una espiral, vemos que no solo tiene más o menos la forma de un círculo que remite la idea de eternidad, de que algo nunca acaba, ya que no vemos ni el principio ni el final del círculo, sino que refuerza esta idea agregando, bueno, la espiral. Una espiral que no para de girar, que no sabes ni dónde empieza ni dónde termina, no logras ver el final de la espiral. Esto habla de la idea del infinito, del incomprensible para la mente humana, de una mente que tiene límites que intenta asimilar conceptos sin límites. Es la idea del Uroboros, es una idea en la cual
cual Uzumaki trabaja bastante. Lo gracioso de esto es que muchas veces en el horror occidental se trabaja con la idea de que quien sufre estas calamidades sobrenaturales se lo merece. Supongo que esto nos viene de la Edad Media, en el cual si algo malo te pasaba era castigo divino y si te quemaban o eras hereje o eras gilipollas. Aquí no pasa eso exactamente. Sí, vale, Tommy en los primeros capítulos se dedica a joder a la escuela, pero si os fijáis, esta pedazo de zorra va por las chicas y no por los tíos que en primer lugar son los que la descuartizaron. ¿Y alguien me podría explicar qué culpa tienen los habitantes de Kurouzo en Uzumaki? ¿Vivir ahí? A lo que voy es que el estilo de Ito se ceba con los inocentes, con las personas que quieren vivir en paz y que no tienen escapatoria. Presenta el mal como entidades que no buscan venganza, sino que buscan el simple mal por el mal. Esta idea ya ha sido trabajada por otros genios del terror como Howard Phillips Lovecraft, aunque como siempre cada uno en su nicho y en su estilo. Por otro lado, tanto Tommy como Uzumaki están ambientadas en el Japón anterior a los 2000 y eso se deja ver notablemente hoy en día. Una persona como yo, o puede que como tú, que he vivido en Occidente y en una época tan diferente con valores tan diferentes, puede apreciar esto bastante. Por ejemplo, Tommy tiene el ideal de belleza muy marcado que nunca abandona: piel tersa y blanca, ojos grandes con pestañas que podrían sacarle el ojo a alguien, un pelo liso y oscuro y una actitud de voy a dejar que todos los tíos hagan esto por mí y que conste que yo soy la voz cantante y que aquí manda mi papo, despreciando rasgos como una mujer autosuficiente y con pelo corto y rizado. Pero vamos a ver, ¿cómo no te puede gustar el pelo rizado si es lo mejor que existe? No obstante, lo que más se remarca en estos dos cómics es el terror por medio del dibujo. Si en el análisis de La Bruja enfaticé más en hablar sobre el terror psicológico y cómo esto afecta a la mente de los personajes, Junji Ito apuesta más por un terror visual. Este hombre va a querer que te perturbes no tanto por la narrativa, sino también y cargando peso en sus dibujos. Sus rostros y sus figuras son estirados, estilizados. No joder, tampoco te pases. Sus facciones suelen ser finas y no muy pronunciadas, y sus miradas me encantan, sobre todo en los personajes femeninos. Esas miradas dibujadas en perspectiva de 3/4, con ojos tan abiertos y tan vivos, son para mí geniales. Después de esto, Ito saca su verdadero ser y su verdadero estilo cuando dibuja las escenas que harán que te cagues encima. Poco a poco va metiendo más tonos negros en las viñetas, va cargando más el ambiente, va desfigurando poco a poco las caras de los personajes que ya carecen de cordura, les va añadiendo arrugas que afectan a su cara y nuevamente se vuelve a enfocar en los ojos. Normalmente deja los ojos en blanco o bizcos o en posiciones poco naturales con miradas perdidas y ominiosas, como buscando algo surreal. Y estos ojos son rodeados de unas ojeras increíblemente negras y exageradas. Pero eso solo hablando de los rostros. Los monstruos de Ito, sobre todo en Uzumaki, aunque también en Tommy, son pavorosos y pueden hacerse un hueco en tus pesadillas. Ito trabaja con seres viscosos, ya sean mujeres submarinas similares a un coral, o un chico que poco a poco se está abandonando su condición de ser humano y empezando a ser una babosa. Ito trabaja mucho y se centra casi en su totalidad en pervertir y en corromper el cuerpo humano. No lo llamaría gore, o al menos un gore tradicional, ya que no apunta tanto a mostrarte tripas sueltas y coágulos de sangre. En Tommy y en Uzumaki inserta figuras humanas en lugares impensables y las hace sarnosas, asquerosas, pero posibles de imaginar. Su estilo de dibujo hace nauseabundas a sus criaturas y en más de una ocasión te darán ganas de vomitar o de dejar de leer. Tú puedes argumentar que esto se acerca bastante más a la sensación de grima que una sensación de terror, y la verdad pues es muy posible que lleves razón, pero aún así combinando su imaginación con el arte al dibujar, este tipo consigue resultados increíbles y perfectos para su narrativa. Aunque sí, os lo reconozco, quizá cuando empezó no dibujaba las mil maravillas, pero incluso en ese entonces las figuras y los rostros ya se veían medio desfigurados y se dejaba entrever mucho su estilo y su entintado lleno de contrastes entre blancos puros contaminado por negro y motas de oscuridad sobre dicho blanco. Pero no todo va a ser tirarle rosas a Ito, ¿verdad? Porque... acércate. He acabado hasta los huevos de Tommy. Yo soy una persona a la cual le encantan las series, en especial las series continuas. A la hora de verme o leerme una serie, de lo que sea, primero miro si tiene un final y después si los capítulos serán autoconclusivos. Es decir, una trama equivale a un capítulo, a veces dos. Esto de lo contrario a una serie de capítulos continua, o lo que es lo mismo, tú te pierdes un capítulo y has perdido el hilo de la trama perfectamente. Tommy no solo carece de final, sino que es una antología de historias protagonizadas por distintas versiones de Tommy que se encuentran en diferentes situaciones
situaciones con personajes diferentes. Y sí, Tommy tiene una excusa muy convincente para hacer esto, que no te la voy a desvelar porque para un misterio que tiene la serie pues es mejor guardarlo. Pero lo que no me gusta es que todos sus arcos llevan siempre la misma estructura. Hay calma y hay personajes inocentes y se presenta una situación determinada. Entonces aparece Tommy y las cosas empiezan a ir de mal en peor hasta que culmina con horrorosas viñetas de terror gráfico. Por un lado reconozco que Junji Ito tiene imaginación impresionante y su tercer acto no está nada mal, pero a las 10 o 15 páginas que hay que leer antes de los sustos se sienten tan pesadas y a veces tan aburridas que solo esperas que lleguen los sustos. Hay un ambiente de terror y de desesperación, pero a veces se repiten tanto estos elementos que llegan a cansar. Una cosa, no estoy diciendo que no me gusten las series así. Por ejemplo, tanto Gravity Falls como Avatar The Last Airbender, como How I Met Your Mother, me gustan mucho y tienen naturaleza episódica, pero hay ciertas cosas que estas series tienen en común y de las que Tommy carece. En las tres hay una línea en la que se avanza lentamente y que tiene un clímax final, ya sea descubrir por qué todas las actividades paranormales están concentradas en un pueblo, liberar a un país de una nación opresora siendo un elegido novato, o contar cómo un hombre normal conoce el amor de su vida en el momento en el que menos se lo imagina. Tommy no tiene ninguna meta y eso no es algo malo per se, pero esto sí, tanto Gravity Falls como Avatar, como How I Met Your Mother, los personajes que ves en todos los capítulos se quedan contigo, empatizas con ellos, te ríes, los comprendes, los odias, en definitiva, te llaman la atención. Por eso la verdad es que a mí me da un poco igual en la situación en la que estén, porque los personajes que a mí me gustan están ahí, pero en Tommy... Casi en todos sus episodios, casi en cada nuevo arco los personajes cambian y esto hace que no sienta ninguna empatía y que a la larga pierda el interés. Con Uzumaki, aunque también expone situaciones que se pueden denominar como autoconclusivas, todo tiene cierta escala. El peligro del episodio 10 será peor que el del 8 o el 9. Además, la locura y la perversión están palpables en la atmósfera, haciéndola cada vez peor. Esto no hace sino mejorar teniendo en cuenta que tiene una protagonista fija, que es Kiri, que no es que tenga mucho carisma. ¿A quién pretendo engañar? Este cabrón no puede ponerle carisma a ningún personaje. Y el segundo protagonista es el novio de esta, y la verdad tampoco está mal. También hay que tener en cuenta que Uzumaki sí tiene una resolución de la trama que acaba con un desenlace para estos dos personajes, Kiri y su novio. Supongo que en la serie de las espirales, Ito quería variar un poco, pero sin alejarse de su estilo, que es lo que de verdad le favorece. En general considero bastante mejor Uzumaki que Tommy, pero es que acabé muy cansado de leer Tommy por las cosas que ya he dicho, tanto que al momento de acabar Tommy y empezar con Tommy Again me dije a mí mismo, mira, ya, suficiente. También hay que tener en cuenta que cuando leí Uzumaki lo leí en una época en la cual estaba descubriendo el horror, más allá de los slashers de toda la vida, y este cómic me impactó y me acojonó como no podéis imaginar. En conclusión, Ito me gusta, pero para un rato, y si todavía no conoces a este autor y quieres probar suerte con él, pues te diré que sus finales son pésimos, muy insatisfactorios, pero sus clímax y su imaginación es impresionante y su dibujo es muy perturbador. Te diría que primero leyeses El enigma de Amigara, que es una historia corta y sencilla, pero con un final muy aceptable, y si el estilo te gusta, pues aventúrate con Uzumaki. Y mientras, pues puedes ir leyendo capítulos sueltos de Tommy, pero poco a poco, no seas como yo que me quise meter un empacho de capítulos y acabé vomitando. Así que nada, espero que os haya gustado estas recomendaciones del mes de octubre y creo que nos queda un vídeo con edición. Así que bueno, me voy a dormir porque ya es muy tarde.